Hola a todos jóvenes, bienvenidos a un nuevo proyecto. Los protagonistas del día de hoy son nuestro queridísimo cliente, ¿cómo está, señor Fausto? Muy bien, gracias, Adenauer. Y nuestro queridísimo ingeniero, ¿cómo está usted, ingeniero? Bien, también. Ingeniero Trejo. Sí, aquí andamos. Estamos en alguna colonia de Guadalajara, en una casa que vamos a remodelar, jóvenes. Y el ingeniero, vamos a empezar a revisar la estructura, ¿verdad? Porque siempre lo que queremos es tratar de rescatar la mayor parte de la estructura existente. Ajá. Entonces, si quieres, vamos a revisar. Sí, sí, sí. Adelante. Adelante. Pues mira, bueno, yo ya hice un planito, nada más como para que lo vean. Esta es la propuesta que ya tiene el arquitecto, ¿no? Vamos a ver. Y yo algo que principalmente le comentaba es que hay que rescatar, pues, porque toda la arquitectura viene así, ¿no? Viene siguiendo estos tres muros que son los verticales. Aquí los encerré un poquito en rojo, pero no se nota mucho. Entonces, estos tres muros, hay que rescatarlos y vamos usando esos como de carga. Ya todos los demás, pues ya ahí verán si los hacen como de, pues que lo que hablábamos, ¿no? De Covintec o algo más ligero para que no cargue mucho, ¿no? Entonces, digamos que nuestra losa la vamos a aventar de estos, de lado a lado, en este sentido, y apoyándonos en estos tres muros en el eje central. Y pues si te fijas, todos coinciden en esos tres ejes. Esos tres ejes. Y bueno, hablando ahora de las losas, puse unos detallitos aquí nada más para que lo vieran más claro, porque pues se van a subir otros dos niveles, ¿no? Y prácticamente en una semana, pues te echaste una losa completa. Por ejemplo, la losa aligerada, el término lo dice, es muy ligera porque tiene estos huecos que son de poliestireno y eso te ayuda a bajar peso, pero pues tienes que andar ahí armando varilla, tienes que andar el albañil cortando varilla, haciendo ganchos, todo ese rollo. Y pues la de Covintec, pues ya vieron en el canal los beneficios. Funciona igual, funciona igual. Y también como es un frente muy, pues está pequeño, son 7 metros y traemos un muro intermedio, los claros son pequeños. Entonces yo por eso digo, si nos apoyamos en este sentido, dejamos claros de 3,5 metros aproximadamente. De cada lado, ¿verdad? De cada lado. Porque se mantiene Se ¿verdad? mantiene este muro. Ajá. Incluso creo que se va a extender, ¿no? Bueno, más bien no. se recorre. ¿Se recorre? Sí, porque aquí quedan dos cocheras. Ahorita tenemos una cochera y se va a hacer otra a un lado. Pero el eje se empuja de alguna manera, se recorre hacia atrás. Pero sí se mantiene. Muy bien. Y sí, pues, o sea, sobre todo es como que lo platiquemos cuáles son los que te convence, con cuál te sientes más a gusto. También, pues, que veas, pues, tema de costos, pues ya sería presupuestarlo, pero pues más o menos te puedes dar una idea ahí, viendo otros tipos de proyectos, ¿no? Creo que la más barata, sí andaría siendo la aligerada o la de Covintec. Creo que la de Vigueta Pretensada sí es un poco más cara, pero es mucho más rápida. También en esos temas. Ok. Hay que checar. Y pues, ¿qué más podemos hablar? Otra cosa es que sí, lo más probable es que hagamos algún refuerzo porque tengamos que sacar algún castillo hasta arriba, ¿no? En alguno de estos tres muros que vamos a mantener. Pero todos los demás muros, si los haces tú de albañilería, van a ser castillos, pues, tapón prácticamente. No van a cargar prácticamente nada porque vamos a estarnos apoyando en esos tres muros. Ya si los haces de Covintec, pues la ventaja es que es más ligero que un muro de mampostería. Pues, ¿qué más? ¿Qué puede tener otra de ventaja del Covintec? Pues un poco la mano de obra, pues necesitamos traernos un albañil que le sepa, ¿verdad? Sí. En este caso, pues tendría que venir el buen Pecas, que ya sabe bien cómo se maneja. Pero sí, no sé, ¿a ti qué te parece esa opción? Pues de hecho, he visto algunos de tus videos donde usan ese nuevo material de Covintec. No estoy seguro, más bien sí tendremos que me den un poquito más detalles en cuanto a, digamos, ya el uso real, porque en losas creo que lo he visto muy poco, más que nada eran en muros. muros.
Eh, pero no está mal, digo, considerarla, si es una opción y también, digo, la parte de costos, ver si no es mucha la diferencia, pues a lo mejor irnos a algo más, ya sea la ligera Más tradicional. o de plano algo ya que sostenga más como la de trenzada, ¿no? La pretensa. Digo, también hay otro tipo de viguetas que también son rápidas, como las de alma abierta, que esas también llegas y sientas y nada más cuelas al final. Que prácticamente en la pretensada pues también tienes que colar una Una capa de compresión. Sí, ¿qué tanta diferencia hay entre la pretensada a la de completa alma llena abierta. a la lama abierta? Pues en realidad no hay tan... No, sí es más resistente la de la pretensada. Sí Sí, es más resistente la pretensada. Sobre todo también porque tiene una resistencia más grande a la compresión, el concreto, y el armado tiene más armado que la de alma abierta. pues más o menos yo creo que todas son un poco similares, tendrá sus Todas son- variaciones en precios. Por ejemplo, la Covintec no es más barata, o sea, también al final creo que termina costando más o menos igual. O sea, lo que te dan ciertas estructuras quizás es solamente la agilidad, La ¿verdad? agilidad. Sí, Ujú. la pretensada pues es muy rápida. Nada más es llegar, sientes, o sea, levantas tus muros, Ujú. llegas y sientas la vigueta, pones el poliestireno en medio y así te vas, ¿no? Y ya al final, pues termina, haces un coladito de capa de compresión y ya prácticamente está tu losa, que yo creo que sí, sí te lo puedes aventar muy rápido, pues. O sea, en una semana pones todas tus viguetas, yo creo. Esa puede Fácil. estar bien. Sí, Por Es- tema de rapidez, esa puede estar muy bien. sí. hay que revisar las opciones Ujú. y ver también, esas son para las losas de Las, planta uno y planta Exacto. loft. Ujú. Sí, sí, las dos aquí losas. como tal creo que no, sí se amplía un pedazo. Aquí, ¿no? ¿O no? Porque creo que este se abre, ¿no? Sí, no, Este se eso abre. se abre. Ajá. Ajá. Sí, porque va la escalera incluso aquí en esta Más zona. bien se le va a tener que abrir, ajá, aparte de cortar aquí, se tiene que abrir el otro pedazo para que estén las escaleras, Ok. Ujú. porque esa sería las ventanas del primer departamento. Sí, claro, esas son las ventanas del primero. Sí, como dices, más bien se tiene que recortar toda esta Sí, primera parte y se le queda todavía un recorte para la escalera. ok. No, bueno, pues si no tienes que extender losa, pues prácticamente entonces sí, las de arriba. Ajá. Las de arriba. Y bueno, pues hablando de materialidades, por ejemplo, lo del de Covintec, pues ya los vimos ahí en la casa de Blanca y pues se siente completamente sólido. Muy, muy bien. Sí, realmente fue un tema solamente de costumbres, ¿verdad? Es de costumbre, sí, Ujú. mano de obra, pues, porque si tú quieres contratar un albañil común, él te va a decir, yo pongo mi muro de mampostería y vigas incluso. Bueno, incluso podríamos hablar de vigas, ¿no? De vías de acero. Incluso en vez Sí. de viga pretensada, vigas de acero. Sería prácticamente lo mismo. Nada más, ambas son muy rápidas. Solamente que es un poco más cara la viga de acero, ¿verdad? Bueno, Pues se supone que ahorita el precio del acero está bajando ya. ya está bajando. Está mejor que antes. Ah, eso es un... Ya, ya, Esperemos que el próximo año siga igual. eso sí. Pero sí, ya se están equiparando, ya no está haciendo tanta diferencia entre una estructura de concreto y una estructura de acero. Ya es más o menos están llegando los Pues esa puede estar también bien, ¿eh? también vigas de acero. Bueno, es lo mismo que una viga pretensada. Al final de cuentas vas a poner tus vigas y un aligerante entre una y otra. Nada más que pues la viga de acero, pues ya es, bueno, el albañil típico te vas a querer hacer una bóveda, ¿no? Ujú. Si tú contratas a cualquier albañil, pues te va a decir lo más fácil o lo que yo sé hacer es una bóveda. Que también, pues, la de poliestireno ya viste que tampoco es problema. Esa, esa también, con Gaby la Claro, usamos. claro, claro. Sí, Y tú pisas y no sientes como que se vaya a caer, ¿sabes? Y ya con la capa de compresión ya trabaja todo en conjunto, ya no, ahí sí ya no vas a sentir ningún problema. esa también es buena. Cualquiera es buena opción, ya nada más es cuestión que pues, o sea, te las presento las opciones, te digo sería el ideal trabajo, hay que levantar estos tres muros, y esos van a ser los tres principales apoyos. Ok. Y vamos mandando de lado a lado, todas las losas. Ya nada más es cuestión de, pues, comparar costos, vamos comparando, pues, sistemas constructivos, también el constructor, que si es que ya tienen
algún constructor o en vista o algo así. No, la idea es que el equipo de Abraham también, Ok. Pero mira, si quieres pueden No, cotizarnos. Ok, Si quieren pueden cotizarnos, les pasamos la cotización para que lo vean sí, y si está bien de precio, podemos trabajar con ustedes. también, sí. Ya hemos trabajado en algunos proyectos en Casa Bonsai y en Casa Natura Mm. con la obra gris de parte de ellos. Hicieron cálculo y hicieron obra gris. ok. Correcto. Ujú. O sea, ¿qué tipo de sondeo se tienen que realizar? Yo lo que comentaba, bueno, ahorita no tengo identificado algunas zonas, pero yo lo único que quisiera saber, por ejemplo, hay que ver si tiene castillos, por ejemplo, en puertas. Hay que ver si tienen castillos en esquinas. Digo, aquí esto pues se va a demoler, ¿no? Ujú. Ya no tiene tanto caso. Pero, por ejemplo, si vemos los planos, así pues a ojo, a tanteo, pues yo te diría qué puntos va a tener descargas fuertes, que es donde hay claros un poquito amplios, ¿no? Quizás, por ejemplo, el de la escalera. Con que descubran que salga el cimiento corrido, Ujú. con eso, yo creo que con eso nos damos completamente la idea de toda la casa, sí, exactamente igual. Porque mira, estos muros laterales, Ujú. esos van a ser completamente de piedra, la Ok. cimentación. A este de central pudiera llegar a ver alguna zapata en alguno de esos. Ujú. Y pues nada más saber que existen y sobre todo en donde van las puertas o ventanas, por norma tienen que ir castillos. Entonces, pues nada más saber si sí los tiene para pues nosotros darnos la idea. Si fuera de piedra, también soportaría un segundo nivel. Por eso, Que, por eso diseñaremos zapatas nuevas. no, digo, por lo que tenía entendido, ese tipo de casas, ¿cómo le llamaban cuando les dejaban Los castillos de la el esperanza. castillo de la esperanza, ¿no? Porque podían Esputas. aumentar casi todo. De hecho, todas estas casas eran de un nivel Sí. y muchas de ellas, pues ya se ven que tienen dos niveles, Ujú. porque fueron ya en su momento intervenidas y ya crearon su segundo nivel. Entonces, me imagino, no sé si Sí sea lo, el caso. Sí lo resiste, o sea, sobre todo, pues la piedra es muy buena, la mecánica no la he revisado bien, pero supongo, pues ya ahí veremos qué tal está la capacidad del suelo. Pero lo que hacemos es ver eso que te digo, justamente en dónde se concentran las descargas. Porque pues va a haber puntos en donde se concentren y ahí es donde vamos a necesitar un refuerzo. Y O es sea, va a haber zapatas muy muy específicas. específicas. O sea, ponle, si ves el proyecto completo, tres zapatos cuando mucho, yo creo que podríamos proponer. Ok. Y todo lo demás, ya pues viendo también. O sea, si nosotros vemos que la cimentación es de piedra, si pudieran llegar a sondear de cada lado para saber el ancho, pues bueno, si no, también de todas maneras, nos damos una idea, aproximadamente siempre los hacían de 50 60 centímetros. Siempre los cimientos así los han hecho en prácticas comunes, ¿no? Y ya con eso podemos saber si, por ejemplo, este muro va a tener tanta descarga, el cimiento de piedra pues sí te aguanta, ¿no? Pero quizás en una esquina tiene un castillo que está un poco amplio porque en ese punto tenemos claros amplios o algo así. Ahí es en donde ya vamos a necesitar ponte unas zapatitas. Correcto. Y también, bueno, pues si van a demoler esta zona, pues no estaría de más que en ese punto se nos avisara, ¿no? No importa que ya hayamos terminado el cálculo y eso, se nos avisara. Pues siempre han sido así las remodelaciones, siempre estamos en constante comunicación y decirnos, oye, ¿sabes qué? El cimiento fue así, 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 y nada más pues para confirmar, ¿no? De todas maneras, pues aquí todo esto se va a abrir. Sí. Sí. Entonces vas a poder darte cuenta de qué cimiento hubo al final de cuentas. Y nosotros proponemos a criterio, estos criterios que te digo que son prácticas comunes que vemos en todos los tipos de casas, ¿no? Cimiento de piedra, aproximadamente 50 60 centímetros. Eso es lo más común que hemos encontrado en mayoría de casas. Ok, Y sobre todo de un nivel, ¿no? ok. Muy bien. ¿Me pasas entonces esa listita de calas Sí, puntos. exactamente? Yo te digo puntos Ajá. específicos en donde vamos a tener concentración de descargas Ok. y si pueden hacer ahí abrir el piso, levantar, nada más para verificar que tenemos, con eso sería suficiente. Muy bien. Muy bien. Fíjense, jóvenes. Esta es la distribución de la casa. Este es el área de sala, comedor, cocina.
¿Esta casa ya tiene remodelación? Si acaso nada más estéticas como lo que fue cocina, creo que al final el cuarto sí fue intervenido, Ujú. con lo que pudimos hablar cuando hicieron el primer, ¿quién era? ¿Alma? Una de Candy. Candy. Que vinieron a hacer la primera inspección, al parecer ese cuarto como que no existía y lo No, Ceci. pusieron, sí, 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 y sí. pusieron ahí un muro. De ahí en más, pues piso y eso, pero todo lo demás, estructuralmente Es la casa lo original, mismo. esta es la forma, ¿va? Están sus ventanas, la cocineta. Entonces nosotros vamos a llegar más o menos, bueno, aquí donde está la escalera, esta sería el hueco de la escalera, en donde está la cocina. En cuestión del techo de aquí, han abierto a ver si se ve algo de qué está la estructura. Cámara. No, acaban de deshabitar la casa hace poco, entonces todavía no han checado. Eso también pues sería pues importante saber ¿Qué tipo de losa? tipo de luz. Ahí se Ujú. marca, pero no sé si es viga o hicieron algo ahí. Este que se marcó aquí. Claro. No sé si es viga o Pues pues parece el ancho de la viga. Sí parece viga también. parece una Están viga. marcadas, ¿no? Pero se me hizo raro que continúa hacia acá. No sé si hicieron una ranura como para meter alguna instalación o algo así. O había un muro. ¿No habrán Había. puesto un muro de tabla roca aquí? No. ¿Sabes qué? Creo que sí. Tuvimos unos inquilinos que al parecer 3 cuartos no eran suficiente y hicieron otro más. Claro. Ya, sí, sí. Sí, porque viene hasta acá, por eso. Ujú. Eso también sería importante conocerlo, saber de qué está hecha esta losa, porque pues si aquí le vamos a poner un segundo piso, pues saber que lo aguanta, ¿no? Claro. Que yo creo que creía que sí lo aguanta porque justamente como dicen, ¿no? Que dejan los castillos para una segunda planta, entonces normalmente las dejan preparadas para la segunda planta. No creería que tuviéramos que reforzar la losa. Eso sí no lo creería. Eso ¿Vale? está genial. O sea, solamente cortarla. Cortarla, haces un remate Ajá. y ya de ahí hacia arriba. Entonces, Y aparte, como tenemos, te digo, los tres muros y todos van de abajo hasta arriba, nos podemos valer de eso. es que eso es lo bueno, que siempre se trate de conservar la estructura original, ¿no? Los ejes originales. Este es el eje que se mantiene. Mm. Hablando de eso, hay un muro que se vaya a quitar que tenga losa, o sea, porque se va a quitar pero pues ya van a quitar la losa también. Creo que sí. Sí, porque de eso, como que yo me di cuenta que no hacía lo rápido, pero A ver, Esa es la parte de las escaleras y este sería. no, este es el que se mantiene, ¿verdad? Este es el de las es- escaleras. Este de acá, bueno, el closet se modifica, pero este eje, todo este eje es el que se mantiene. Entonces, esta es una recámara que se recorre. Más bien se le va a agregar un pedazo de losa acá. No, que ya la tiene más o menos aquí, fíjate. Tenía un poquito de techo. Esta es la recámara principal que se va a mantener, solamente va a crecer un poco. Entonces aquí, este muro se va. Estos muros transversales, Denis, se van. O sea, los que se mantienen son los longitudinales. O sea, longitudinal. ajá. Ok. Sí, bueno, ahí comentarte la idea es siempre poner un refuerzo, ¿no? Sí. Vemos cómo lo acomodamos. Sí, ya vi, va a hacer algo por aquí, ¿no? Ujú. Sí, porque en estos vamos a poner un refuerzo, lo más probable. Pero pues vemos cómo lo manejamos, ya sea si lo ponemos una viga por abajo es lo más fácil. Pero si no, Sí, lo ideal sí sería dejarla ahogada en la losa. ahogado en la losa. Sí, nada más que pues para dejarlo ahogado en la losa, pues tienes que cortar y hay que ver justamente de qué es la losa. Porque mira, aquí se vuelve a marcar otra vez. Pero quién sabe si eso sea vida. Es cierto. Pareciera vida. Ujú. Yo creo que sí, ¿verdad? Aquí casi todas las casas las hacen de vigueta. Se diga, Viga de acero. y bóveda de ladrillo. O de ladrillo, o beduca, O beluca. y cualquier.
Claro, entonces donde se elimine muro, tú tienes que hacer una Poner trama. un refuerzo, sí. Ujú. Y para eso hay que conocer, pues, digo, también yo creo que sería bueno si ranurar para saber si tenemos castillo aquí o si hay uno intermedio incluso aquí en esta zona pues para ver qué hay, ¿no? Incluso el cerramiento, saber de qué es el cerramiento. Ujú. Esos son puntos claves. Ok. Sería entonces nada más este, ¿no? Porque la otra parte se conecta, que sería el baño de la recámara principal, pero ya no habría otro, si acaso, Que esta es la otra recámara, que esta recámara se va, ¿verdad? Porque se vuelve el baño, como dices. sí, Sí. es la otra recámara, que sería la sala, comedor, Sí. cocina. Ujú. Sí, realmente los tres se van, ¿no? Se va se va y se va de hecho. Este se va. Si es que todo este eje se elimina. O sea, el eje que se mantiene es ese. Ujú. Todo este eje se va. Este es el... Ujú. Ok. Sí, porque nada más queda un muro. Sí, pues hay que ver de qué es esta losa justamente para saber ¿Cómo la vas a reforzar? cómo la vamos a reforzar. Sí, porque sí pasas un muro aquí también, Sí. alineado con este. Ujú. Entonces, pues prácticamente es como mover este apoyo acá. Entonces hay que ver si funciona así como está. Porque si imagínate que si son vigas y están apoyadas en este muro, digo, estas creo que no tienen problema, pero las de este lado, pues sí van a quedar medio volando aquí. Tendrías que poner un puente ligándolas Poner ahí, un ¿verdad? puente para ligarlo. Ajá, justamente. Y tiene que ser metálico si las vigas son metálicas, ¿no? Lo más ideal. Ajá, Lo más ideal. claro. Sí, porque, o sea, el proyecto es como si este eje se trajera para acá. Mueves hacia Ajá. acá. Y los muros que Y quedan esto se con esto. eliminan. Sí, sí, ya lo entendí. Déjame revisar entonces acá, solamente este espacio. Quedó raro, ¿verdad? ¿Cómo le pusieron Te digo que creo que este fue que le cambiaron? el que modificaron, Ajá. porque era anteriormente una alacena y lo abrieron más para dejarle como el, el cuarto ya. Ok. Ah, claro, claro, ya entendí. ¿Y ese baño es nuevo también? No. Ese sí desconozco, creo que está abierto. Yo creo que fue un extra. Parece ser que sí, ¿no? Porque Ujú. está... Tiene ahí atravesado el bajante. Ok. Las perforaciones del estudio de mecánica de suelos. Ok. Sí, todo esto es un extra. Bueno, entonces, pues me traigo un albañil a que haga todas las calas. Hay unas calas. Te digo en qué puntos hay que hacer las calas. Ujú, En la losa, pues sí, esa es aquí donde se va a demoler el muro. ujú. Acá en la recámara. Ok. Bueno, son como las más importantes. Que también si haces una cala, toda la losa va a ser igual. Ajá. Entonces, esos son ellos. Y de la cimentación, pues sí, si pudiéramos saber un pedacito de cimentación Pero ahí adentro, yo creo. O también ya, puede ser aquí, por ejemplo. puede ser aquí. Puede Ujú. ser aquí. Sí, porque todo va a ser igual. Todo va a ser igual, toda la cimentación. Ok. Va a ser igual. Entonces podemos excavar acá. Y este es el eje principal. Sí, Ujú. creo que hay una losa inclinada. ¿No trae una losa inclinada? Acá al frente. Ujú. Ahí sin inclinada. Creo que hay una. Hay una de que está inclinada. Nada más pues para saber que vamos a nivelar. Tienes que nivelar. Vamos a nivelar. Como con Gaby. Ajá, Con Blanca, perdón. con blanca. Ajá. Hay que nivelar, y pues también tratar de no echarle tanto peso. Ujú. Ahí con Blanca lo que se hizo fue poner poliestireno y al final una capita de concreto y ya con eso nivelamos para que todo quedara parejo. Ok. Yo creo que va a ser lo mismo aquí, porque sí, si son vigas, bueno, lo que fuera,
que esté pues al límite o algo así que tú digamos, lo ideal es no ponerle tanto peso. Porque si nosotros le metemos ahí concreto, bueno, no concreto, jalcreto o algo, o ladrillo incluso, pues es más pesado que meterle el puro poliéster. Ok, pues si quieren vamos a verlo nomás porque ya Vamos. me ha quedado la duda. Bueno, aquí esta tiene inclinación, esta es la que yo había visto. Aquí tiene inclinación, pero por abajo está plano. Pero bueno, eso se va a quitar. Sí, se va a quitar. Entonces es el pretil nomás lo que está Lo mejor inclinado. es el pretil. Sí. Estaría raro, ¿no? Que fuera el pretil, pero debe de Sí. ser. Sí, porque no creo que por abajo Por abajo es completamente plano. es plano. Creo que me habías comentado de cisterna va a ser aquí abajo, ¿no? Sí, abajo. Ya no vas a tener instalaciones arriba más que las preparaciones, como dijiste, paneles por cualquier cosa Para paneles fotovoltaicos, ¿no? Me decías. o calentador solar, no sé. ¿Pero por qué lo dices? ¿Por el peso? Por el peso, nada más para considerarlo. O sea, Lo que sí estaban contemplados eran los tres Tres tinacos. tinacos, un independiente. Tres tinacos, sí. ok. Entonces, sí, Sí considera el peso. considera el peso. Que sí, que por eso, por ese lado, me gustaba más que hiciéramos algún sistema más tradicional por el peso Por el peso. de los tinacos arriba. Pues sí, tienes razón. Podría ser que sea mejor por ejemplo, una vigueta. Una vigueta pretensada, pues esa te vas a sentir más cómodo metiéndole Seguro. mucho peso arriba. Ujú. Porque sí, 3 tinacos, pues no sé de cuántos litros, pero Al final es una tonelada casi por cada Sí. tinaco. Ya con el agua. sí, si metieras el de 1000, pues sí, es una tonelada. Ujú. Entonces, ya imagínate, 3 tinacos, 3 toneladas. Sí, Sí está un poquito más. Pues te sientes más seguro poniéndoles algo más, con mayor. Sí va a ser necesario porque, de hecho, ayer me di cuenta, yo vivo cerca también aquí de la colonia y se fue el agua. No me había dado cuenta hasta que ya de plano Se acabó. ya no subía. Hoy se restauró por suerte, pero entonces sí como que es común en los cortes de agua, por eso le indiqué a Abraham que si era necesario los cada tinacos. departamento tuviera independiente su Cada tinaco. Ok. Más la cisterna, ¿verdad? Más cisterna, sí, esa es el respaldo solamente. Ok, pues entonces para que lo consideren, ahora El sí que peso. ya entre Sí, esas sí. dos. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos haga falta? Pues creo que no. A ver, Me vas a subir. A lo mejor te podrías... Ah, bueno. Sí se puede, ¿no? pero es que hay una... Estos yo creo que sí ¿Es cerca electrificada o qué es esto? te pueden sostener estos de la ventana. Le abro para a ver si puedes subir por ahí. Ok. ¿Será una No, cerca no creo que esté electrificada esto? electrificada, no. ¿Y qué será esa tensioncita? No son luces. Ha de ser luz, ¿va? Es cierto. No, en estos. A ver, ¿me detienes poquito, por favor? Sí. Voy a tratar de... Está inclinado. Sí, completa. Nada más le dieron el acabado por abajo. Claro, al final echaron el hormigón Sí, y pues para no poner bajantes, sí, le inclinaron. Lo hace inclinada. sí. Nomás que aquí en México no le ponemos nada de canales ni bajantes. No, Aquí, quedan por dentro, pues. ajá. Pero está inclinada Aquí nomás le ponen su gotero. también. No, en Estados Unidos aquí le pondrían, ¿verdad? La canaleta. La canaleta Sí. y la dirigirían a algún lugar. Ok. Muy bien. Y bueno, nomás para tener en cuenta, hay que echar esa nivelación. Ujú. Lo ideal hacerlo así, pues como te comenté. Muy bien, pues manos a la obra. Digo, se va a quitar, ¿verdad? Es parte de la que se va a quitar, pero no vaya a ser que otra también tenga inclinación del otro lado. Ah, ya te entendí. Que sea como a 2 aguas. Puede ser, ¿eh? Sí, Por el otro bajante yo creo que sí. sí, Sí, ¿verdad? El que está atravesado. Sí, al final así lo hacían, ¿verdad? sí. Sí, es lo más práctico. Más fácil, como dices, para no pones bajantes y nada más la haces inclinada y hay que gotear. Que el agua fluya. El agua. Muy bien. Bueno, pues nos veremos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Así es. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Sigan pendientes de esta excelente remodelación porque es una casa que se convierte en 3 departamentos. Cota Paredes, adelante.